primero me gustaría que se presentaran cada una, quiénes son y qué hacen. Tú primero. ¿Ya? Bueno, yo soy la doctora América Castañeda, trabajo en el Laboratorio de Genética de la Facultad de Ciencias. Tengo 28 años de antigüedad aquí en la universidad y me encanta ser profesora e investigadora. Yo me llamo Ana Cecilia Luis Castañeda, soy estudiante de Biología de quinto semestre de aquí de la Facultad de Ciencias de la UNAM y básicamente a eso me dedico. ¿Cuándo decidieron estudiar biología? Yo en tercero de preparatoria, entre quinto y sexto, ya mi hermana estaba en la carrera aquí en la Facultad de Ciencias y yo venía todo el verano porque afortunadamente exentaba la mayoría de las materias. Entonces venía aquí y visité ciencias, visité medicina, que estaba mi otro hermano, y arquitectura, y me gustaba la carrera y entonces vi maestros muy buenos y decidí estudiar biología. Yo decidí en quinto año de preparatoria porque nos dejaron hacer una exposición para el Día de la Salud y el tema que escogí, ya no recuerdo por qué razón, fue neurobiología de las emociones y desde ahí dije, vaya, esto es a lo que me quiero dedicar, a ser neurobióloga, para lo cual primero pues tengo que ser bióloga. ¿Qué las impulsó a decidir dedicar su vida a la ciencia? Bueno, a mí me encanta todo lo novedoso. Entonces, en la ciencia, todos los días hay una novedad. Todos los días, o sea, no te podría decir que cada segundo, pero sí cada día hay algo novedoso. Entonces, eso me motiva mucho a seguir estudiando y se descubren nuevas cosas. Yo cuando estudié eran algunos paradigmas y actualmente son otros. Entonces, me gusta mucho la capacidad, la versatilidad y que puede hacer uno estudios transversales, no solo de biología, sino que se incluye la física, la química, las matemáticas. Me gusta mucho la interacción. Yo creo que en mi caso, mi mamá me influenció mucho a este elemento, ¿no? El descubrir constantemente cosas, el generar tu propio conocimiento y pues nada, creo que es todo lo contrario a un empleo monótono, es casi venir a jugar, o sea, realmente no hayas el fin, como ya dijo mi mamá, a la vastedad del universo, no sé. Entonces eso. La siguiente pregunta es, ¿han tenido algún problema o algún tipo de discriminación por ser mujeres en el ámbito científico? Bueno, en tercero de preparatoria, en la asignatura de física, un grupo de mujeres nos enfrentamos a un profesor porque sentíamos que era se acercaba demasiado a nosotras. Entonces nos mandó a las 10 mujeres, nos mandó a examen final. Eso quería decir que si no pasábamos de primera o segunda vuelta, perdíamos nuestro pase automático. Después de la primera vuelta, en la que me calificó con 6, yo metí una carta al Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 6, Antonio Caso, porque no estaba de acuerdo. Y la Secretaría Académica nos recomendó hablar con él. Venimos a la Facultad de Química, hablamos con él y fue peor porque nos puso NA. En la segunda vuelta nos dijo que éramos unas mujeres que estábamos histéricas, locas y que consiguiéramos novio. Entonces volvimos a hablar con con el director del plantel y entonces ya no era nuestro asunto, digamos, sino que ya hablaron directamente con el profesor, pedimos revisión de examen y bueno, a mí me dejó el 6, entonces pues fue una mala experiencia y yo creo que era debido a que nosotras pues no nos dejamos, digámoslo así, y finalmente pues la calificación nos dijo el director que era inamovible, ¿no? Que ya habíamos sacado 6 y 6 es 6. Uh-huh. Bueno, a mí se me vienen dos cosas a la mente. Afortunadamente no me ha pasado un incidente tan grave como ese, pero también en mi primer año en la facultad, cuando tenía clase de física, el ayudante se refería a mí a veces como su novia, o sea, decía, ay, te ayudo en el examen, pero porque eres mi novia, o ay, sí, si me das un beso, y para mí eran comentarios que no tenían en absoluto cabida. Sin embargo, se detuvo al poco tiempo y creo que esto tuvo que ver con que había candidatas más
fáciles, o sea, que hacían, por ejemplo, yo le hacía caras, ¿no? No me gustaba, me distanciaba. Y había otra chica que no hacía eso, como que sí dejaba que la ayudara, aunque él siguiera con estos comentarios, y pues yo creo que por eso desistió conmigo, no por otra cosa. Y también se me viene a la mente, bueno, no sé si sea tan directo, pero creo que sí ha sido un poco por ser mujer, que yo nunca me he sentido tan buena en matemáticas o que podría haber llevado una carrera con matemáticas, aunque me gustan, me interesan. Y al final de mi preparatoria, cuando hice esta cosa profesiográfica que te dice para qué podría ser bueno, salía en mi perfil carreras de área 1. Sin embargo, nunca lo consideré en realidad porque en mi grupo de matemáticas éramos muy pocas niñas que se supone nos dividían por niveles y aunque yo fuera en el nivel más alto para la escuela, nunca sentí que en realidad iba a poder dar la talla. Junto a mis compañeros me sentía inferior y yo creo que tuvo que ver con esta educación social que viví. ¿Y consideras que tanto el problema con tu ayudante como el otro que comentas hizo algún bache o algún obstáculo en tu decisión de carrera o a lo largo de tu carrera? Pues sí me ha sorprendido que ahora en biología cuando descubro que tenemos que hacer uso de las matemáticas, están ahí todo el tiempo, me siento un poco intimidada, digo, no lo voy a poder hacer, o sea, ¿cómo, no? Y con esto del ayudante, pues también sí me generó como cierta... qué bueno que no estoy en física, a lo mejor, ¿no? Como repulsión un poco al área, pero superable. ¿Nos pueden contar alguna experiencia durante su carrera que les haya impactado positivamente? Bueno, yo tengo muchísimas, o sea, en realidad me encanta la biología. No me fascina el campo, pero de mis mejores experiencias han sido en el campo porque uno ve pues paisajes maravillosos cuando se podía viajar por todo México. Yo tuve la oportunidad de ir a Umiltemi, Guerrero, y ver el bosque mesófilo de montaña, los helechos arborescentes, el bosque de neblina, bueno, impresionante. Y también allí sabíamos que, pues, aunque hay nauyacas, hay serpientes, el frío las duerme, ¿no? Entonces tú las puedes observar ahí mientras haga frío. Tuve maestros geniales, entre ellos Antonio Lascano y el mismo Armando Luis, que me enseñaron. Antonio Lascano más bien hacia la teoría y Armando Luis hacia el campo. Y también, pues, los maestros aquí en la Facultad de Ciencias siento que sí son una educación más personalizada, aunque antes éramos 40 alumnos, de 36 a 40. Sí, teníamos 2 profesores por asignatura y era una dedicación intensiva a la que yo recibía al menos. Vaya, qué difícil. También tengo muchas. Afortunadamente hay como muchos ámbitos que destacar, pero algo que se me ocurrió ahora que escuché a mi mamá diciendo lo del campo, la verdad es que yo tampoco soy de campo, no sé qué tanto eso tenga que ver. Pero el punto es que una vez reciente, de hecho, salimos al campo y asustamos sin querer un panal de abejas. El resultado fue que nos picaron las abejas y a mí me picaron 4. Y la verdad, yo por mucho tiempo le temí a las abejas y cuando me picaron descubrí que no era tan malo. O sea, contrario a lo que se esperaría, sobreviví intacta. Claro que me quedaron marcas, claro que me dolió, pero a la larga dije, wow, no pasa nada, ¿no? O sea, es de enfrentar miedos y sobre todo de ver, como aprender a ver el mundo interactuante y no significa que las abejas me quisieran atacar a mí personalmente porque odian a los humanos, ni yo tengo que odiar a las abejas, o sea, como un ámbito mucho más natural, no sé, como todo en cierta armonía. ¿Alguna experiencia que les haya impactado negativamente y cómo piensan que se podría evitar? Bueno, yo definitivamente sí, no sé si se podría evitar, pero por ejemplo, el encontrarte, yo en la biología de campo nos encontramos con víboras de cascabel, ¿no? Y un alumno se puso mal y yo, bueno, ahí sí se podía haber evitado porque, bueno, no digo su nombre, que es profesor de la facultad, pero no le comunicó al profesor que nos estaba llevando al campo que tenía problemas de presión y del corazón. Entonces, todos nos asustamos, obviamente, al ver a la cascabel, pero él sí le entró un ataque de angustia y de pánico y empezó a darle taquicardia y entonces
Yo creo que eso sí se puede evitar si el alumno es consciente y si va a ir al campo, pues le tiene que decir que lleva medicamentos y qué hacer en caso de ponerse mal, porque obviamente todos no sabíamos qué hacer y tampoco el maestro, pues lo que hicimos fue regresar lo más rápido posible a un centro de atención clínica, pero sí hubiese sido muy importante que le hubiera dicho al menos al profesor qué hacer en caso de sentirse mal, ¿no? Yo creo que la experiencia que conté hace rato del ayudante se pudo haber evitado, porque precisamente en esa clase tuve 2 de los mejores maestros que he tenido en la vida, y por un lado me ahuyentó esto del ayudante a la física, pero por el otro entendí un buen de cosas que nunca había entendido. Yo creo que la física es muy difícil de transmitir, y yo amé a esos maestros. Eran una pareja de chico y chica, y dije, wow, son mi máximo en la vida por cómo aprendí. Y pudo haber sido aún mejor si no hubiera estado este ayudante, que creo que con un curso o con simplemente filtrar a las personas que sí y no respetan, se podría solucionar eso. Esta pregunta va para la mamá de Lía. ¿Qué cambios ha observado en la comunidad científica desde que usted estudiaba hasta la actualidad en que su hija es estudiante? Bueno, o sea, en la comunidad científica es como muy amplio decirlo. Lo que sí es cierto es que problemas como el posicionamiento de la mujer en la ciencia es algo que ha tenido interés, ¿no? A nivel científico, y entonces sí hay como becas especiales para mujeres. Sí es cierto también que el acoso antes no se tomaba en cuenta, y ahora, bueno, hay investigadores que han sido sancionados por esta cuestión. Yo creo que de repente sí, o sea, por ejemplo, hay países que yo estuve en el 94 en Hawái, en la Universidad de Hawái, y hasta había un curso para estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es acoso? ¿Qué no es acoso? Entonces, pues estábamos hablando de 1994, ¿no? Y ese curso yo no lo he recibido, ¿no? Acá. Entonces, yo creo que a lo mejor sería bueno tenerlo. Y en general en la comunidad yo creo que cuando yo estudiaba, bueno, no había computadoras de acceso, no había computadoras personales, 1982. Y yo me pude hacer de una computadora hasta 1993, ya mía, ¿no? Entonces yo creo que es tanta la información que sí hay que estudiar y ver la cantidad de información que se genera a nivel mundial en ciencia es muchísima, y la cantidad de basura que hay en internet es muchísima. Entonces, estudiar cómo tener acceso a la información que uno necesita, si es un curso, y yo tomé un curso, porque no es fácil tener acceso a la base de datos, no es fácil manejar los datos, y luego digerir todo eso y tratar de transmitirlo a los estudiantes también no es tan sencillo. Entonces yo creo que por una parte tenemos que hay mucha más facilidad de interactividad. Bueno, yo por correo electrónico, yo tengo creo que mínimo 10 personas que contribuyen conmigo en docencia, y a ninguno los conocía y físicamente hasta que fui a verlos, pero todos colaboraron conmigo antes y todos fue por correo electrónico. Entonces yo creo que sí es una facilidad, sí nos da confianza de que tú eres un universitario que está en el exterior, pero eres un universitario porque estás en una universidad, ¿no? Entonces eso crea cierto nivel de certidumbre, y tus trabajos te respaldan, ¿no? Todo lo que uno publica, ya sea libros, ya sea de docencia o de investigación. Entonces yo creo que sí, por una parte es la comunicación mucho más fácil, o sea, uno no tiene que mandar traer el artículo o pedirlo, que había un centro especializado en la UNAM que te traía los artículos del extranjero. Y ahora con el internet puedes tener acceso a la mayoría. Algunos sí es más restringido. La UNAM afortunadamente compra muchas bases de datos, pero de repente o sea, hay tanta información que cómo seleccionarla y hacer buen uso de ella a veces es difícil. Bueno, un doctor de la Universidad de California comentaba algo así de hay que hacer activismo en ciencia para que no solo sea publicar por publicar, y a las publicaciones sobre ciertas investigaciones se les dé seguimiento,
porque hay investigaciones que empiezan, un grupo de investigación a publicar, pero después de 5 años se abandona esa investigación y empiezan a publicar otra cosa, por como esta carrera de publicar y publicar y publicar. ¿Cómo considera ese problema? Por ejemplo, yo pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores y lo que veíamos es que hoy por hoy las publicaciones son en inglés, ¿no? Entonces, hay muchas publicaciones muy buenas en Latinoamérica, en español. Y nosotros preferimos publicar en revistas indizadas en inglés, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que voltear a Latinoamérica o a Hispanoamérica y ver que hay muchas investigaciones que se hacen en español y que hay hasta cierta rebeldía de por qué voy a publicar en un idioma que no es ni siquiera el de la mayoría del mundo, ¿no? Eso está por una parte, ¿no? Y por otra parte, sí, el sistema de evaluación muchas veces te lleva a que tú quieras publicar y publicar y publicar, pero bueno, al menos en mi caso, si tengo los datos, pues procuro publicarlos, ¿no? Porque las tesis, inclusive las tesis de licenciatura, yo procuro que ese conocimiento se difunda, porque eso es el trabajo de un profesionista que estuvo en el laboratorio y yo creo que es fundamental que se dé a conocer. Entonces, yo creo que no es publicar por publicar, que uno se puede ir en eso, ¿no? Tras la zanahoria, sino que ser consciente, es un trabajo no solo de la publicación en sí, sino todo lo que hay detrás, que es la formación de un estudiante. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso publicar. ¿Cómo ha sido para usted que su hija haya decidido estudiar biología? Bueno, súper gratificante. No solo porque aquí están mis genes, sino porque en realidad sí creo que es o sea, cualquier carrera que hubiera elegido dentro de la ciencia, a mí yo creo que me hubiese encantado, ¿no? Porque es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? O sea, todo el tiempo hay nuevos descubrimientos. Eso es una motivación para seguir y seguir y no hay fin. Hay un principio cuando uno inició la carrera y no hay un fin, ¿no? Puede que te jubiles y sigas leyendo de ciencia y pues sigas adquiriendo conocimiento. Entonces, a mí me encanta que haya elegido una carrera de ciencia y biología, que es la vida, que es transversal a todo el conocimiento. Bueno, a mí en realidad me fascina. ¿Hay alguna cosa que le haya hecho sentir orgullosa de su hija y quizá no se lo haya expresado? No sé si todo se lo he expresado, pero sí hay muchísimas cosas, ¿no? Su perseverancia, su consistencia, su emprendimiento, su compromiso, su solidaridad, sororidad. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? En realidad creo que es una mujer que día a día me enseña muchas cosas de las que yo realmente a veces carezco, ¿no? Por ejemplo, yo no estoy tan involucrada en ciertos movimientos de mujeres y ahora me involucro más y es gracias a que veo el ejemplo de ella, ¿no? Entonces, así como aprendo de otros estudiantes, yo creo que de mi hija mucho más, ¿no? Porque la tengo todo el tiempo, entonces es un aprendizaje constante y estoy muy, muy orgullosa de ella. Ahora, la pregunta es para Lía. ¿Cómo ha influido en ti que tu mamá sea investigadora? Al inicio yo creía que no había influido tanto, pero una vez que entré a la carrera y descubrí cómo son muchos de mis compañeros, entendí que había sido un parteaguas total el hecho de haber crecido con una mujer investigadora, porque es esto, ¿no? Me hizo cuestionarme, me hizo aprender jugando, me hizo más crítica y sobre todo siento yo que exploradora. Y esa es una puerta que he visto que muchos de mis compañeros no tienen y creo que se debe totalmente a que mi mamá siempre vio este lado de vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Me acuerdo una vez que estaba yo chiquita y no me acuerdo que tenía en mi mano un bichito o algo así, y para mí fue como, un bichito. Mi mamá dijo, vamos a verlo al microscopio, ¿no? O sea, son esos pequeños detalles que yo hacía parte de mi cotidianidad que después entendí que no eran comunes. Y creo que eso pues me ha hecho ser como soy hoy. ¿Y qué consideras que es lo que más te inspira de ella? Pues que sea tan aguerrida, la verdad. Que agarre el valor de
pues luchar tantas batallas, porque la verdad es que, así como contó al inicio que fue a decir esto del maestro, bueno, nunca se detuvo, incluso ha renunciado a trabajo, o sea, ella ha hecho todo con tal de también creo que ser congruente y ser, pues eso, ¿no? Esa congruencia contigo misma, de qué es lo que te hace feliz y qué es lo que es ético, lo que te hace, pues, no sé, como la mujer que es, la verdad, mis respetos por todas las batallas que ha luchado, pues sola realmente, o sea, no me cabe en la cabeza cómo tiene fuerzas para seguirlo haciendo, pero es mi total inspiración para hacerlo de grande. Eso y también su habilidad para ser tan flexible, porque hay un montón de cosas que le gustan hacer. No se quedó en genética, sabe de ecología, de forense, le encanta participar en proyectos nuevos, enseñar a sus alumnos, toda esa energía, digo, wow, yo quiero ser así también. ¿Qué les apasiona más dentro del mundo de la biología? Bueno, yo me dedico a la genética. Entonces, todo lo que te viene que ver con genética, pues me encanta. Y como todo tiene que ver con genética, o sea, en realidad, pues los genes nos hacen ser quien somos como especie, por ejemplo, y la regulación de la expresión génica, la epigenética, nos hace que se enciendan y se apagan genes, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, es un campo fascinante y como lo decía Ana Cecilia, yo puedo ir desde genética forense, antropología genética, toxicología genética, mi doctorado es en ecología, haciendo genética de poblaciones. Entonces, bueno, para mí mi área de estudio es lo máximo. Bueno, creo que ya lo sabían, porque dije que quiero ser neurobióloga, pero entrando más a profundidad en esa respuesta, creo que el origen de todo es el cerebro. Cualquier idea que tengamos, cualquier invento que hayamos construido, tiene que ver con lo que pensamos, y eso está generado en el cerebro. Cualquier cosa, cualquiera que observemos, incluso pasó por el filtro de nuestro cerebro, o sea, sin él, para mí lo es todo el cerebro, o sea, todas las respuestas que alguna vez podría querer encontrar de una manera profesional, porque hay otras cosas que me interesan, pero en mi vida científica son del cerebro. ¿Cuáles son sus metas o proyectos a futuro en el ámbito científico? Yo te puedo decir a corto plazo, pero en un año no sé si esto cambia. Bueno, yo soy profesora, entonces en realidad sí mis metas a corto plazo son que mis alumnos de maestría se reciban y los estudiantes de licenciatura también. Y yo tengo proyectos que tienen que ver con la filogenia de los genes o la filogenia de las especies. Entonces esa es una parte, ¿no? Tengo proyectos que tienen que ver con genética forense. Tengo proyectos que tienen que ver con, el papel de la mujer en la ciencia, por ejemplo. O sea, las 3 partes sustantivas de la universidad, que son investigación, docencia y divulgación, me encantan, ¿no? Entonces, es difícil contestarte una sola cosa porque, por ejemplo, yo organicé conjunto con otros profesores el primer curso de cultivos transgénicos en la facultad, el primer curso de genética forense en la facultad, el primer curso de sistemática en la facultad, el primer curso de genética en la facultad, que ya vamos a cumplir 14. Entonces, es un espectro, es un abanico súper amplio y soy muy ambiciosa y sobre todo en el área de divulgación, pues soy coeditora de libros desde biogeografía hasta un capítulo de toxicología genética, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy sí me gustaría abarcar más y estudiar más sobre docencia e investigación en docencia universitaria, y yo creo que ese es el área que ahorita me está llamando, aunque hay otras muchas en las que tengo proyectos de investigación en curso. Para mí sería igual, creo que 2 cosas principales. Una es, bueno, yo me veo al terminar mi carrera y quizá un grado más de estudios, el ser maestra, para lo cual tengo que aprender a ser maestra, porque no creo que sea algo que se dé simplemente por estudiar una carrera, tienes que aprender aparte. Y también me gustaría inclusive al terminar la carrera hacer una maestría en el extranjero,
pues por muchas razones, ¿no? Creo que son evidentes, pero no quiere decir que no quiera mi país y que no agradezca todo lo que me ha dado la UNAM. En ese sentido, mis objetivos a más corto plazo, es decir, antes de acabar la carrera, serían difundir tanto como pueda lo que yo sepa y también participar en este empoderamiento de la mujer en la ciencia. Creo que eso es bueno. Esas dos cosas las seguiré haciendo esté o no en el extranjero, pero vamos, como para retribuir a mi país de toda la educación que he recibido. ¿Cuál es el reto más grande o uno de los más importantes que se le ha presentado a usted como profesora de biología? Yo creo que el reto más grande es justamente lograr que mis alumnos se motiven y que construyan su propio conocimiento, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, si ya saben, pues no tienen que dedicarle tanto, pero lo que van a aprender, lo que no saben, yo quiero que pase al pizarrón el que no sabe, el que quiere aprender, el que no tiene ni idea, ¿no? Y yo es justamente lo que les digo, o sea, anímense a pasar, no hay respuestas incorrectas, siempre hay posibilidad de aprender, ¿no? Entonces, en genética es una práctica, hay que hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios, y finalmente va a llegar un día en el que ya no necesiten al maestro, ¿no? Entonces, ese ejercitarse, ese lograr transmitir la emoción, la motivación, o sea, en realidad cuando uno entiende una idea nueva, para mí esa sensación placentera es la que yo quisiera que mis alumnos tengan. ¿Y para ti cuál ha sido el mayor reto o uno de los más importantes como estudiante de biología? Creo que es la contraparte de eso. O sea, precisamente nadie nos enseña a ser autodidactas en el aprendizaje, más bien como a recibir, a llenarnos como cajas. Y la verdad es que sí es muy difícil organizarte y tener tus propios tiempos, porque los profesores te dejan tarea y muchas veces no lo hacen pensando en cómo es tu proceso de aprendizaje, ¿no? Y descubrir tu propio proceso de aprendizaje, siendo una carrera, pues biología la verdad es que es muy compleja, eso no se intuye en un inicio porque piensas que es florecitas y animalitos, pero la verdad es que, como ya dije, incluye matemáticas, incluye lecturas, incluye pues esta capacidad de reflexión y crítica para hacer una práctica de laboratorio, el pensamiento pues complejo de analizar, de todo. O sea, la verdad es que es una una carrera muy integrativa, pero también eso representa una dificultad muy grande. Así que en general ese ha sido como el enseñarme a aprender sola. Si pudieran cambiar algo actualmente para beneficiar al papel de las mujeres en la ciencia, ¿qué cosa sería? Yo las políticas. Y bueno, si pudiera realmente, cambiaría la estructura social, del pensamiento social, ¿no? Que es hoy por hoy el patriarcado. Entonces eso permea, porque estructuralmente va desde el Estado hasta nosotros, ¿no? Entonces sí cambiaría esa estructura. Pues esto que había dicho antes, ¿no? Simplemente filtrar a las personas que realmente van a respetar este espacio, que es de conocimiento, de ciencia, de inclusión, o sea, es una inclusión, pero siempre y cuando respetes a los demás. O sea, si yo pudiera cambiar algo en el entorno de las mujeres en la ciencia, sería que solo haya, por ejemplo, hombres que van a respetar, o sea, no que te van a discriminar o violentar o lo que sea. Y yo, por ejemplo, creo que un derecho universal que tiene que ver con la maternidad, o sea, las mujeres que decidan tener hijos, que no los tengan que depositar en una guardería a los 45 días de nacidos, y que también los hombres tengan derecho a apoyar a sus parejas y quedarse también con los hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué consejos les darían a las jóvenes que están interesadas en estudiar biología? Bueno, yo les aconsejaría que hicieran un profundo ejercicio de reflexión acerca de que si esta es la carrera que desean. Y en cualquier área en cualquier carrera científica hay que tener pasión, amar la ciencia y saber que esto es lo que nos gusta, saber que a lo mejor no vamos a ser multimillonarios económicamente, pero sí podemos serlo intelectual y afectivamente. Entonces yo siento que esta motivación, esta
Este placer interno que yo siento cuando hago ciencia o cuando intento transmitir conocimientos científicos es lo que me motiva a seguir todos los días y a venir a la facultad y a ir a foros internacionales y a publicar y a estar con tesistas. Entonces yo siento que me gustaría que lo sintieran. Bueno, mi consejo para futuras estudiantes sería que eso, ¿no? Reflexionen y se den un chapuzón en todo lo que ofrece el instituto, la facultad o en donde sea que quieran estudiar, que toquen la puerta de los laboratorios, que escriban correos, que vayan a conferencias, que se zambullan para ver si realmente es lo suyo y sobre todo para que vean todas las oportunidades que pueden tener, que son pues infinitas, pero si de una vez ves algo que te llama la atención es mucho más fácil ver si te resuena, ¿no? Si es como, sí, es mi camino, o me gustó, pero la verdad hubo cosas que no, o que a lo mejor me hayan gustado más en otra área, ¿no? Y para actuales estudiantes, me gustaría decirles que una vez que entramos a la carrera, yo sé que es súper difícil de repente poder con todo lo que te dicta el programa, pero sería llevar esta capacidad crítica que nos enseñan en la ciencia a el otro nivel, que es también en las cuestiones personales, ¿no? O sea, aunque el programa me dicte que lleve 6 materias, quizá por salud mental lo mejor sea solo llevar 5, solo llevar 4, y ese es un aspecto crítico, ¿no? Cuestionar lo que te están imponiendo, entre comillas, pero pues por algo mejor al final, que es tu bienestar y que es algo que en biología aprendemos por la homeostasis que tenemos que tener como humanos, sería ese, que se relaje. Con calma. Se lo tomen con un poco más de calma. Muy bien. ¿Qué consejo le darían a aquellas profesoras que enseñan biologías en los distintos niveles educativos? Yo creo que fue un error quitar en los 3 niveles de secundaria la biología, que se da ahora en primero de secundaria y la vuelven a ver en primero de bachillerato. Entonces, justamente cuando tú eres adolescente y tienes todo el nivel hormonal encima y quieres saber de sexualidad y quieres saber de enfermedades de transmisión sexual, no hay información. Entonces, yo creo que puedes buscar como estudiante la información pertinente que además esté en universidades. Hay muchos programas de universidades que te van llevando un poco como de la mano, porque es información confiable. Entonces, yo creo que a cualquier nivel puedes estudiar biología, o sea, desde un niño de kinder hasta un postdoctorado. Y yo creo que en el caso de la primaria, las madres son las que tendrían que acercar el conocimiento, si es que no lo acerca la escuela, ¿no? Porque toda esta curiosidad que se puede despertar en un alumno muy, muy pequeñito, se puede generar mediante experimentación, mediante tocar, que tú vayas a un museo como es el Universum, donde tú puedes explorar, ¿no? Y puedes hacer tu propio experimento, puedes hacer tu propia observación. Tú no tienes un microscopio en tu casa, pero hay en Universum y puedes ir a ver, ¿no? En Universum también hay salas que se dedican a reproducción sexual o a temas sexuales o reproducción. Entonces ahí puedes ver. Y ya en la universidad, bueno, ya creo que sí tienes que tener la curiosidad para buscar información en universidades, y pueden ser de México o del extranjero, y es muy diverso, pero yo creo que eso es lo que hay que hacer. Mi consejo para las profesoras de todos los niveles sería que así como en primaria te enseñan en parte jugando, en parte descubriendo por ti mismo, conservaran ese espíritu en todos los niveles, porque aunque estemos inclusive en universidad, la verdad es que como humanos nos gusta seguir jugando, nos gusta seguir aprendiendo de esa manera. Y creo que es algo que desestiman en muchas ocasiones y que sí me gustaría que implementaran más, porque creo que es la mejor manera de aprender y significativamente, o sea, en un futuro. Si tú lo descubriste y si además te divertiste en eso, mi consejo sería que implementaran más esas cosas. En este mismo sentido, yo siento que el niño, o sea, si algo le provoca placer, entonces lo va a repetir. Entonces haces un experimento a nivel primaria, ¿no? Mezclas 2 colores y que se forme un nuevo color a partir de 2. Te empiezas a decir, bueno, ¿cómo sucedió esto, no? Y entonces, a partir del juego, en toda la primaria puedes ir construyendo conocimiento. Y eso es permanente, ¿eh?
yo en mis clases de universidad muchas veces juegan. Y juegan porque a través de ese conocimiento, a través de ese juego, entre comillas, de formar familias entre un grupo de estudiantes de la misma clase, van adquiriendo conocimiento porque además se asocia con la emoción y esto, al menos en mi experiencia, les hace querer conocer más. Así como di el consejo para las que ya son estudiantes de biología, que les dije que se cuestionaran el sistema, también le aconsejo eso a las profesoras, porque muchas veces dan la célula, el estrés, fisiológico, bla, 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 y no se dan cuenta que dan clase a seres vivos también. Entonces cuestionarse un poco de, bueno, la clase está dictada por 3 horas, pero ¿por qué tendría que dar esas 3 horas seguidas? ¿Por qué no hago 2 descansos, hacemos actividades dinámicas, no toman en cuenta muchas cosas, que si es hora de la comida vamos a tener hambre, o si son las 9 de la noche nos vamos a estar durmiendo, o sea, como integrar eso, ¿no? Tanto cuestionarse el sistema como integrar sus conocimientos de biología para enseñar de una forma óptima a sus seres vivos alumnos. Sus bichitos. Sus bichitos, sí. Muy bien, pues esto sería todo de la entrevista y pues ya. Gracias.